Buenas noches. Damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en estos momentos. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar Marco Normativo del Sector Saneamiento ante el COVID-19. Deseando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, cuidándose en casa junto a su familia. Rogamos que mantengan sus micrófonos apagados durante todo el webinar para poder escuchar la presentación con claridad. Las preguntas solo se podrán hacer por escrito en el chat. Muchas gracias. Mi nombre es Sonia Osay, directora de Fundación Corón del Plata del Perú, organización que desde hace 4 años trabaja en el país aportando soluciones prácticas a las problemáticas del agua. Es una organización comprometida con el impulso y difusión de las buenas prácticas para el desarrollo sostenible de las comunidades. Ante el estado de emergencia que estamos viviendo, surge la necesidad de buscar alternativas para continuar aportando soluciones a las diversas situaciones que vive el país. Por este motivo, nuestra organización pone a disposición de ustedes, funcionarios, profesionales y de la sociedad en general, de un espacio virtual de conocimiento e intercambio de experiencias. Para ello, hemos organizado un ciclo semanal de conferencias y conversatorios en torno a la problemática del agua y el cambio climático. Problemática del agua tanto para el consumo humano como para la actividad productiva en el ámbito rural. Los encuentros se realizarán todos los miércoles a las 7 de la noche. Estamos muy agradecidos a todos ustedes por la importante repercusión que está teniendo esta propuesta. Esperamos conformar entre todos una comunidad de personas que puedan aportar ideas y soluciones. Vamos a escucharlos atentamente para conocer sus propuestas e ir generando contenidos de alta calidad que puedan servir a muchas otras personas. Los invito a dejar sus preguntas y comentarios en nuestro canal de YouTube. La problemática del agua es un tema generalizado a nivel mundial. El Perú viene implementando para el logro de las metas planteadas en el número 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 2030, que hace referencia a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, a través del Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, por el cual se han realizado inversiones y ha logrado resultados en los últimos años. El escenario ahora se complejiza cuando la Organización Mundial de la Salud, por la rápida expansión del COVID-19, elevó la alerta a nivel muy alto en todo el mundo, declarando la expansión del virus como pandemia. La reacción inmediata del Gobierno Nacional fue emitir una serie de decretos como medidas de urgencia y de carácter excepcional para hacer frente a la emergencia sanitaria. En este contexto, hoy abordaremos el tema del marco normativo del sector saneamiento ante el COVID-19. Sin más que agregar, vamos a dar comienzo a la presentación que forma parte del ciclo de conferencias organizadas por Fundación Cordón del Plata del Perú. Damos la bienvenida al expositor del día de hoy, Darwin Pardavé Pinto. Darwin Pardavé Pinto es director general de Políticas y Regulación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es abogado de profesión, máster en negocios internacionales, con más de 17 años de experiencia en el sector público, especialista en analizar y dar soluciones a temas vinculados con políticas públicas y asuntos regulatorios que contribuyan a una gestión sostenible y una mayor eficiencia del proceso. Ha trabajado como asesor del presidente del Consejo de Ministros y anteriormente en el Congreso de la República. Damos la bienvenida a Darwin. Por favor, Darwin, ¿nos escuchas? Muchas gracias. Tiene acceso desde su casa. La segunda es por parte de la empresa que tiene menos recursos, cómo se va a financiar en estos meses. Y algo que no está mencionando es que en caso que se queden sin fondos las empresas, van a ser financiados por la OTAS para poder cubrir
digamos, bajón de sus ingresos. Lo siguiente es el tema de las personas que no tienen acceso a una red. ¿Cuáles son? Obviamente, estas personas, ¿cómo se les está atendiendo? A través del abastecimiento gratuito que se está dando por camiones cisternas y que están siendo de alguna manera subvencionadas por las empresas con cargo a estos recursos que ya mencioné hace un momento y de forma directa el Ministerio de Vivienda y también gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Cuál es lo otro que se ha visto como parte de la reactivación? Es el Decreto Supremo del 080-2020 PCM, que lo voy a comentar en unas siguientes láminas, pero solamente quería que tengan un poco, enfatizar un poco cuál es el marco en el cual el Ministerio ha trabajado, digamos, estos meses, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Al promulgarse el decreto de urgencia 036, se buscó reducir el impacto de los hogares, que ya lo había descrito. Segundo, garantizar la continuidad de los servicios, porque para nosotros era imprescindible que ninguna de estas empresas parara y por lo tanto las personas pudieran seguir contando con el servicio. Y tres, es el abastecer el agua gratuita a través de camiones cisternas e inclusive con un convenio el Ministerio de Vivienda con la Marina de Guerra de Perú ha venido entregando agua desalinizada, sellada en envases plásticos, ¿no? Ese es un poco lo que se ha venido haciendo desde el Ministerio. Y en lo que es el ámbito rural, ya no es tanto una competencia del Ministerio, pero sí se ha hecho de todas maneras en su momento la gestión a través del decreto de urgencia del 047, que se hizo una transferencia de 311 millones de soles a todas las municipalidades para que en base a esos recursos puedan atender también los servicios de saneamiento en el ámbito rural. Siguiente, por favor. Bien, solo para cerrar, digamos, esta primera idea, en principio, si es que la cuarentena se mantiene solamente hasta este domingo, el periodo, digamos, de gracia o que no pagarían, no estarían en la obligación de pagar las personas que tienen menos recursos, serían los meses de marzo, abril y mayo. De extenderse, digamos, el decreto de urgencia está preparado para seguir aumentando la cantidad de meses en los que sean necesarios. Segundo, ya lo dije, el fraccionamiento es hasta 24 meses. Eso dependerá de cada una de las empresas y también de los usuarios conforme lo vayan pidiendo en su oportunidad a las EPS, ¿no? ¿Quiénes son la población beneficiaria? Son los usuarios residenciales, que son sociales y domésticos, con un tope de hasta 50 metros cúbicos. Y ya lo he dicho y lo quiero enfatizar, no se pueden aplicar cierres de este servicio esencial durante este estado de emergencia, ¿no? Siguiente. Bien. De cara, digamos, mucho se ha hablado de este tema de reactivación o reanudación de actividades y en virtud a eso, el 3 de mayo de este año, el gobierno a través del decreto supremo 080 dictó una norma por la cual ha establecido, digamos, una reanudación de actividades y la ha dividido en 4 fases. Siguiente, por favor. Bien. ¿Qué es a grandes rasgos lo que este decreto supremo abarca y qué específicamente nos corresponde desde el sector saneamiento? En lo que significa la mirada que tuvo este decreto supremo, que al final ha terminado también a todos los sectores dándoles una indicación clara, que era establecer después protocolos y lineamientos específicos para su sector, pero desde una mirada, primero desde el punto de vista de lo que es la salud pública, ¿no? Y siempre con una mirada en cómo va avanzando este tema del COVID y cómo se puede ir controlando y no generando un impacto negativo como parte de la reanudación. Lo segundo es que estas actividades que puedan ser priorizadas por cualquier sector también
se vea mucho el tema de lo que significa la movilidad interna y el riesgo de contagio. Tercero, que es indudable, es el tema del impacto económico y social. Y finalmente, no menos importante, es la evaluación sectorial por la cual cada ministerio ya estableció sus propios criterios y lineamientos. Los siguientes son los protocolos sanitarios que bastante se han hablado y se vienen escuchando y que todos los venimos aplicando desde casa. Esto se traslada igual para las empresas y, como siempre, cualquier tipo de actividad económica, en este caso, también tiene que tener un proceso de supervisión, que estamos hablando que es, en principio, la Autoridad de Salud, por el tema de protocolos sanitarios, SUNAFIL, en caso que fuese laborales, gobiernos locales, en temas de establecimientos, y cualquier otra institución que tuviese algún tipo de facultad para fiscalizar. Siguiente, por favor. En ese marco, lo que se ha establecido en este decreto supremo, en el primer anexo que tiene, es una lista grande de actividades y sectores que se reactivarían desde los primeros días de mayo, y para lo que significa el sector saneamiento era la semana 3, es decir, este lunes 18, y además disponía que cada ministerio pudiera hacer una priorización y una determinación de qué iba a comenzar y bajo qué reglas. En este marco, el Ministerio de Vivienda priorizó 36 obras de saneamiento. Estas 36 están vinculadas únicamente a ejecución directa y, en principio, lo que se ha establecido es que cada fase va a durar un mes. Entonces estamos hablando que para el mes de mayo sería la fase 1 y posiblemente la fase 2 comenzaría los primeros días del mes de junio. Siguiente, por favor. Bien. En ese marco, según lo dispuesto ya en el Decreto Supremo 080, el Ministerio de Vivienda tenía que aprobar 2 instrumentos. El primero era un protocolo sanitario para el sector, y esto se hizo el día viernes 8 a través de la resolución ministerial 087. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que este protocolo dice? Para muchas personas que están vinculadas de alguna manera directa o indirectamente al sector construcción, son normas que ya estaban en nuestra legislación, en su gran mayoría, algunas que han sido dictadas por el Ministerio de Salud y otras que van en correlación con lo que viene dictando la OMS en temas de salud. En temas de construcción, digamos, la norma principal por la cual nos hemos basado para establecer este protocolo es la norma técnica, la G050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que tiene que ver con temas de seguridad en el trabajo. Básicamente, ¿cuál es el alcance de este protocolo? Son para todas las actividades de construcción y saneamiento e involucran a contratistas, residentes de obra, supervisor, personal que pudieran intervenir. Y son reglas que en muchos casos ya son conocidas como señalizaciones, protocolos de temperaturas, distancias mínimas que se pueden hacer, la limpieza que deben tener los instrumentos, la indumentaria, mascarillas, guantes, etc. Siguiente. Algunos ejemplos son mantener una distancia de 1,50 m en el aforo, reducir, distribuir productos como mascarillas, alcohol, ¿no? Evitar las aglomeraciones, y finalmente cada uno tenga que establecer también un protocolo especial de acuerdo a las particularidades de cada obra, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. El segundo instrumento que tuvo que aprobar el ministerio, porque esto finalmente ya tiene un impacto bastante más específico en nuestras actividades, fue a través de la resolución ministerial 088 del mismo día, del 8 de mayo,
Se aprobaron los criterios de focalización territorial y obligatoriedad para informar incidencias. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, cuáles van a ser los criterios por los cuales cualquiera que quiera pedir una autorización para poder reiniciar actividades en saneamiento tenga que cumplir. Por favor, siguiente. Bien, dentro de los criterios de focalización se han establecido estos que ustedes pueden ver en la pantalla. Primero está el tema de territorio. Esto tiene que ver mucho, está fuertemente vinculado con cómo va el avance del COVID en la región o ese espacio geográfico en el cual se podría realizar una obra. Lo segundo es la capacidad de atención que está referida a los establecimientos de salud, es decir, si cuentan o no con todos los protocolos e instrumentos que se puedan necesitar como consecuencia de esto. Tercero, está vinculado a temas de los equipamientos que deben tener el personal, la supervisión, como se ha venido repitiendo una y otra vez, que para nosotros es importante. Finalmente, el impacto económico y social, que como se pueden dar cuenta también está vinculado con el Decreto Supremo del 080, y el tema de personal y proveedores que están referidos a el número mínimo que deberían comenzar a trabajar en una primera fase, y la disponibilidad también de los proveedores y los protocolos sanitarios que deben acondicionarse. En lo que significa el sector saneamiento, ya les había adelantado que se había priorizado una lista de 36 proyectos, es una lista cerrada, que a partir del mes de junio se va a abrir bastante más. En principio, ¿cuál fue el criterio de establecer estos 36? Son todos los que le acabo de leer, y por lo tanto ustedes van a encontrar proyectos que son de ejecución directa del ministerio, pero que no se han considerado regiones como Piura, Tumbes, La Libertad o Loreto, por mencionar algunas. ¿Por qué? Porque como es de común conocimiento, son zonas que hasta ahora, digamos, no se muestra un patrón de disminución del virus, y podríamos ir Estoy en contra escuchando lo que está hablando. Estoy en una reunión. Lo siguiente es, ¿qué va a venir en la fase 2? En la fase 2 seguramente ya van a venir un proceso de articulación tanto con gobiernos locales, regionales y algunas otras entidades vinculadas, en donde ya se va a hacer una priorización bastante más abierta. Entendamos, y quiero enfatizarlo también, con esto ya estoy concluyendo mi exposición, es que esta reanudación de actividades, independientemente de si es del Ministerio de Vivienda o es de cualquier otro sector, es un permiso que se está dando bajo ciertas condiciones, en un marco de emergencia y un marco de una pandemia no solo nacional, sino global, y por lo tanto nos obliga a ser bastante rigurosos respecto a qué exigimos a cada una de las empresas. Dicho eso, pediría que pasen la siguiente lámina para que puedan... Bien, en lo que va a aparecer en la siguiente lámina es un poco qué cosa es lo que el Ministerio de Vivienda ha determinado como pasos a seguir. En principio, es quien presente una solicitud en una priorización de proyectos, tiene que mandar una carta con un expediente en donde tenga que presentar su plan de trabajo, acondicionado a las medidas sanitarias, haber elaborado también su plan sanitario, y el cumplimiento, digamos, de todos los criterios que se han establecido antes. Es decir, que el proyecto que se va a desarrollar sea en una zona que no esté fuertemente afectada por el COVID, que efectivamente haya establecimientos de salud, que tengan todas las garantías, digamos, sanitarias y de seguridad, y que puedan ser acreditadas, en este caso, por el contratista. En ese marco, lo que va a hacer el Ministerio de Vivienda es
en un plazo de 5 días hábiles, hacer una revisión de todo el expediente y en caso de aprobarlo, lo va a ingresar en un sistema que es de... Y con eso, y lo único que quedaría para el contratista es ingresar, solicitar en el Ministerio de Salud, digamos, su registro de su plan sanitario, y con ello al día siguiente ya podría comenzar a trabajar. En caso que el contratista tenga algún tipo de observación en su expediente, se le está dando 3 días hábiles para la subsanación. Y desde el otro punto de vista, si es que el Ministerio de Vivienda se tarda más de 5 días hábiles, una vez presentada la solicitud, se dará por aprobada esta misma. Siguiente. A ver, en lo que aparece ya, esta es un poco la última lámina. Pediría a ver si podemos visualizarla. Bien. Nuevamente, la fecha de inicio de estos protocolos, o sea, se van a dar, como ya lo había mencionado, una vez que tengan ya hayan ingresado en esta plataforma SICOVID del Ministerio de Vivienda, y con eso al día siguiente pueden iniciar sus actividades sin perjuicio que puedan ser sujetos a un control posterior, digamos, del cumplimiento de las mismas, ¿no? Básicamente eso es un poco lo que hace las reglas de juego en principio para esta primera fase, pero para lo que significa el sector saneamiento, esto se va a aplicar en una segunda, tercera y cuarta fase, se va a ir ampliando y se va a ver una mayor participación de actividades ya directas, digamos, de gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Y de algunos otros actores distintos al ministerio propiamente dicho, ¿no? Con eso yo concluiría mi presentación, y nuevamente las disculpas de caso por el retraso, y estoy atento a sus comentarios y seguramente a las respuestas que pueda dar sobre la misma también, que me parece que nos va a ayudar a todos en este marco de emergencia para ir recogiendo sus aportes también, que para mí son muy importantes siempre escuchar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Darwin, realmente por el esfuerzo que has hecho. Has estado corriendo desde el Ministerio para llegar a poder hacer esta presentación, así que valoramos mucho tu presencia ahora en este momento. Y bueno, entonces, como les habíamos dicho al principio, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, que las vamos a ir recolectando para después leérselas al expositor. Y ahora vamos a dar paso a la presentación de los panelistas, que van a hacer sus comentarios respecto de todo este contexto COVID. Y tengo el gusto de presentar a Cesarina Quintana, que es coordinadora regional para América Latina y el Caribe de Sanitation and Water for All, que está hospedada en el BID. Es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su experiencia se basa en la promoción y el diálogo sobre políticas entre los diversos niveles de gobierno y una amplia gama de partes interesadas. Trabajó muchos años en la Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación COSUDE como su asesor regional latinoamericano. Cesarina tiene una amplia experiencia en la temática de agua y saneamiento en zona rural. También vamos a seguidamente de Cesarina va a estar Fernando Romero Neira, quien es el especialista de nuestra organización, es coordinador en agua y saneamiento en Fundación Cordón del Plata, es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en procesos sociales y políticas económicas por la Universidad del País Vasco, España, es egresado del programa de maestrías en auditoría y gestión ambiental de la Universidad de Piura, es consultor en temas de desarrollo relacionados con el sector productivo, gobernanza, agua y saneamiento. Es docente universitario en posgrado. Le damos la bienvenida a ambos y muchísimas gracias por estar presentes. Ahora le doy la palabra a Cesarina Quintana. Muchas gracias, Sonia. Muy buenas noches a todos los participantes, al representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a Fernando Romero, a ti, Sonia, y a toda la audiencia.
Muchas gracias por tu presentación, Darwin. La verdad que en términos generales yo podría decir que esta pandemia tiene un contexto muy particular, si bien es cierto, siempre hemos estado expuestos a desastres naturales, terremotos, inundaciones, eh, y quizá por ahí alguna epidemia tipo cólera, tipo dengue o cualquier otra que ha existido, pero bastante manejable y muy focalizada. Esta vez estamos frente a un fenómeno que todavía los países luchan por controlarlo, y entre ellos el Perú, y quizá aquellos países que han avanzado, están en otra etapa, aún esa apertura al regreso a la nueva normalidad, porque nada va a poder ser igual que antes, cuesta mucho y todavía están a prueba. En el Perú tenemos efectivamente grandes retos, efectivamente es una epidemia de salud, pero detrás del tema de la salud está el tema del agua y saneamiento. Desafortunadamente, lo vengo diciendo en varias conversaciones, reuniones de trabajo y webinars, lo que nos enrostra esta epidemia son realmente las debilidades estructurales de servicios básicos, no solamente de agua y saneamiento, sino también de la propia salud y de la educación, ¿no? Que es este cambio de comportamiento que tiene que profundizarse más a nivel de las políticas. Yo quisiera saludar la presentación de Darwin y el esfuerzo inconmensurable que está haciendo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a partir de todas estos decretos, estas normas que tratan de atender una emergencia, que tratan de dejar, digamos, el mayor esfuerzo y movilidad de recursos humanos como financieros dentro de una restricción de protocolo. No estamos en el caso de un terremoto donde, bueno, vamos volviendo poco a poco a la normalidad y nos podemos desplazar. El gran problema es que tenemos una, vamos a decir, tragedia donde vamos un poco amarrados de las manos, ¿no? Amarrados de las manos y los pies porque no nos podemos mover de manera natural. Y entonces, todo esfuerzo que hace el ministerio, los ministerios, en este caso el Ministerio de Agua y Saneamiento, tiene su valor y desde luego tratando de responder a una pandemia que todavía está en sus momentos más críticos. Lo que sí observo, digamos, de manera general y un poco desde una perspectiva de la atención de la inclusión, Sanitation Water for All es una plataforma de diálogo político que pone en el centro de la agenda la atención para el agua y saneamiento sin exclusión. Yo creo que el esfuerzo del gobierno peruano va en esa dirección. Sin embargo, la dimensión de este problema aún muestra que hay una tarea titánica bajo este esfuerzo. Los criterios de priorización que bien menciona Darwin de la territorialidad, entre otros, es justamente el valor que tienen los sistemas de información en este momento, y la información es el bien más preciado en este momento para una buena toma de decisiones, pero sobre todo la asignación presupuestal para poder atender dónde está focalizado. Aquí yo quisiera resaltar que también el Perú es conocido por sus avances a nivel de los sistemas de información de agua y saneamiento en general y en específico el rural. Sin embargo, aquí también vamos a tener un gran desafío porque hay que, digamos, hacer uso de la digitalización y toda innovación necesaria, porque el recojo de información, dado el nuevo contexto, va a tener que reformularse de otra manera. Por otro lado, las medidas y precauciones que se están tomando con todos los equipos que operan estas plantas de agua potable y saneamiento son normas que se vienen también aplicando en otros países y el Perú no ha sido una excepción. Las salidas también que hay a nivel de la atención de las poblaciones que no tienen acceso a través de los camiones cisterna, en otros países se conoce como carrotanques, o camiones pipa en el Brasil, ahora toman un valor muy importante dada la emergencia.
Sin embargo, pasada esta emergencia, no podemos perder de vista el post-COVID, es esa vuelta a la nueva normalidad, y en ese sentido, estos proyectos que han sido priorizados por Darwin tienen también la atención del caso y seguramente una valoración de por qué esos 36 proyectos en términos de la cobertura, y desde luego dejarán muchas poblaciones todavía carentes de poder contar con ese servicio. Sin embargo, creo que es una gran oportunidad pasada esta pandemia y en ese proceso, vamos a decir, de recuperación, poner en medio que no es posible tener salud sin contar con servicios de agua y saneamiento de calidad. Ese es por un lado. Y yo quisiera en ese sentido mencionar que hay un llamado a la acción que ha sido firmado, lanzado la semana pasada a nivel mundial, donde han firmado varios presidentes de la República, han compartido esta iniciativa, también la banca multilateral de África, de Asia, de América Latina, como también organizaciones privadas y académicas. Y esperamos que el Perú también se sume, ya que en el bloque de países que han firmado este llamado a la acción, que pone en el centro el agua y saneamiento en el tema del COVID-19, están Colombia, Costa Rica y Honduras, y parece que próximamente México y Paraguay. ¿Por qué? Porque hay que seguir abogando por la necesidad de seguir trabajando y destinando recursos para este sector tan básico para el desarrollo y crecimiento y la productividad de un país, ¿no? Y desde luego el Perú viene dando muchos esfuerzos, sin embargo todavía ahora el camino se nos hace más largo. Yo quisiera llamar la atención que, si bien es cierto, la pandemia, perdón, escucho una interferencia. ¿Puedo seguir? Sí, Nina, ¿Sí? por Sí. favor. Bueno, yo quisiera aquí llamar la atención y tal vez preguntar, porque seguramente están todavía evaluándolo. La pandemia se concentra principalmente en las ciudades y capitales de las regiones. Y el norte, como bien lo ha mencionado Darwin, son focos muy, muy fuertes, y la parte nororiental, parte de la selva. Sin embargo, yo quisiera preguntar y al mismo tiempo reflexionar, es qué está pasando en nuestros espacios rurales, ¿no? Así como se está dotando de equipos y digamos todo lo necesario para las medidas y protocolos a nivel de las empresas de agua potable y saneamiento del lado urbano, ¿qué es lo que se viene preparando o se recomendaría para atender a las organizaciones comunitarias que son las que gestionan los servicios de agua y saneamiento? Que si bien es cierto, todavía no hay información que el espacio rural está siendo, digamos, afectado por ahora por la pandemia, pero sin embargo las economías de estas poblaciones que se articulan con mercados periurbanos y tal vez algunos urbanos, esa economía se va a ver amenguada precisamente porque no tienen los ingresos que tenían antes, y por lo tanto va a haber un problema también para comprar los insumos o también para poder mantener el sistema, ¿no? Entonces estamos ante un panorama que no es que el sector rural esté desligado. Ese es uno. Sé que hay transferencias que se están haciendo, o me parece a las municipalidades a través de los gobiernos municipales, pero también hace falta saber cómo es que llega este apoyo a este espacio rural, pero también para prevenir, para informarle de los nuevos protocolos, para poder capacitar, digamos, e informar e insertarse en esa nueva perspectiva del desarrollo, que significa la cultura del cambio de comportamiento, que aquí tiene un elemento muy importante, que tome en cuenta la interculturalidad. Cómo transmitir que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces son, digamos, objetivos mayores, pero que entre una perspectiva de no dejar a nadie atrás, tendría también que considerar. Y desde luego, SWA es una excelente plataforma. Yo estoy en la coordinación de América Latina y el Caribe,
Estamos también promoviendo webinars a través del intercambio entre países y podemos muy bien también compartir con las experiencias de otros países de América Latina sobre las acciones que se vienen haciendo en los espacios rurales, donde también tenemos ya de por sí una gran brecha y que esperemos la pandemia también pueda ser controlada a ese nivel. A Dios gracias todavía no llega como lo esperamos porque hay medidas también que están tomando las propias poblaciones para no verse afectadas. Incluso por ahí conseguí información que dicen que ya no quieren dejar entrar a nadie a su comunidad ni salir, ¿no? Pero son sus propios mecanismos. Bueno, es más o menos mi balance. Gracias. Muchas gracias, Nina, por tu aporte y con esa mirada internacional, latinoamericana, que es tan importante en estos momentos para poder entender y comprender cómo se va a afrontar esta situación tan compleja, que como tú bien has dicho, es un aprendizaje permanente para los países. Así que esta mirada que nos das es muy interesante. Ahora voy a dar paso a darle la palabra a Fernando Romero para que nos haga un aporte a esta presentación que hemos escuchado anteriormente. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. Mis saludos a Darwin y felicitaciones por la exposición muy, muy completa. Igualmente a Cesarina por sus comentarios y bajo un enfoque internacional, o sea, interesante todo. Bien, lo que voy a hacer es analizar este contexto en el cual el sector ha planteado las alternativas, las normas para poder abordar esta situación de COVID-19 y cómo ir avanzando en un proceso de reactivación y reanudación. Es interesante ver cómo es que las normas que se han dado en el sector, por ejemplo, el caso de la resolución ministerial 087-2020, donde definen protocolos sanitarios sectoriales, complementarios y lineamientos de vigilancia en la salud de los trabajadores, se enmarca totalmente dentro de lo establecido en la recomendación 205 de la Organización Internacional del Trabajo. Y es importante, vemos cómo es que una instancia supranacional en el tema define definitivamente en esta emergencia, en esta urgencia nacional, mundial, los temas, ¿no? La recomendación 205 de OIT sobre recomendaciones sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, planteado en el año 2017, cubre muy bien el tema del resguardo de la salud de las personas en el concepto del COVID-19, ¿no? La fase de reactivación, extremar condiciones de higiene, protocolos, todo eso lo vemos claramente planteado en la resolución ministerial 087 y también en su totalidad en la resolución ministerial 088 de vivienda, ambas, ¿no? También OIT aporta y los ministerios se sustentan en ella, en este caso vivienda, en la resolución, en la recomendación 204 de OIT sobre la transición de economía informal a la formal. Y esto tiene mucha importancia porque esta crisis, económica, social en lo que nos ha metido esta pandemia, el COVID-19, pues está generando una situación de recesión, una situación de desempleo profundo, y justamente vemos las normas que ha mencionado muy bien Darwin en el proceso de recuperación, de reactivación de la economía, de reanudación de las actividades económicas, pues hay que ver el paso de muchos, la población peruana tiene un componente informal importante, pues cómo pasa también a la formalidad dentro de este contexto que se ha comentado en la presentación de Darwin. Por otro lado, quisiera subrayar lo siguiente. Es interesante cómo es que se plantean los escenarios distintos para lo que es el agua y saneamiento en el ámbito urbano y en el ámbito rural. En el ámbito urbano está bastante bien planteado. Vemos el decreto de urgencia, 036-2020, que lo comentó ampliamente Darwin, y el decreto de urgencia 047-2020 también. Ambos están preocupados, ambos plantean el tema de reducir los impactos de medidas de aislamiento, ¿no? Y focalizan el tema de saneamiento y fundamentalmente se ubican en el ámbito
urbano, ¿no? Desde este momento que, como bien lo comentó Darwin, hablamos de un fraccionamiento de resivos, la continuidad de los servicios, el saldo de los balances de las EPS, ¿no? Que muy bien lo acoge también OTAS con su resolución de Consejo Directivo 006-2020, donde plantea los protocolos, los procedimientos para poder aprobar justamente el uso de los saldos de balance de las EPS y asegurar de esta manera la operatividad y el buen funcionamiento durante esta emergencia al ámbito urbano. Lo que observamos al otro lado es el ámbito rural, ¿no? Y aquí es interesante, si bien es cierto, tenemos el decreto de urgencia 047, donde se habla claramente sobre el apoyo a los gobiernos locales en el artículo 2 del mismo, y para asegurar el tema de los gastos operativos hay toda una transferencia importante de recursos de presupuesto público, ¿no? Y se hace referencia también al saneamiento rural. Sin embargo, lo que observamos al otro lado es que el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal, ha retirado lo que era la meta 5 el año 2019, ¿no? En la meta 5 de este programa de incentivo a la mejora en la gestión municipal hace referencia a promover la provisión de servicios y calidad en lo que es el agua y saneamiento, ¿no? Entonces ahí hablamos definitivamente en el tema de las áreas técnicas municipales. Evidentemente, entendemos que el Ministerio de Economía y Finanzas, en el afán de priorizar la emergencia sanitaria social, pues establece 3 metas claramente: el tema de mercado de abastos, el tema de generación de espacios temporales para comercio, para reducir la aglomeración, y el tema de las canastas básicas. Sin embargo, este otro componente que va hasta el año 2019 en lo que es la provisión de servicios de calidad en agua y saneamiento en el ámbito rural desde las ATMs ha sido soslayado. Ese es un tema grave porque está claramente mostrado y en argumentos abundantes y también recientes a raíz de esta pandemia de COVID-19, en donde la ausencia justamente de agua de calidad en ámbitos urbanos marginales o rurales, pues imposibilita el uso apropiado de los mismos para el tema de los hábitos de higiene, y en consecuencia el no tener el aseo en las condiciones apropiadas es un determinante para incurrir en contagio en esta pandemia. Entonces, yo creo que sí, subrayaría yo, si bien es cierto el esfuerzo del sector es importante, sin embargo, yo veo que desde el Ministerio de Economía y Finanzas ha habido en mi opinión, se ha ponderado en una proporción bastante menor el tema del ámbito rural y las consecuencias, ¿no? Y en ese aspecto yo diría que estaríamos un poco contradiciendo las recomendaciones que alcanza la OPS en lo que es el agua, acceso al agua, saneamiento e higiene, las recomendaciones que alcanza frente al COVID-19, donde claramente indica que hay que tener un extremo cuidado en el tema de la operación, tanto urbano como rural, y también el tema de el aseo en el mismo, ¿no? Por otro lado, invita esta situación de COVID-19, yo creo que yo lo interpreto como que las circunstancias nos sometieron a una auditoría a raíz de este virus y nos puso en evidencia algunas deficiencias que tenemos, ¿no? Que si bien es cierto, nuestro contexto macroeconómico es importante, es bastante sólido y estamos saliendo adelante en este contexto, sin embargo, hay situaciones que muestran algunas debilidades. El caso del sistema de información, por ejemplo, si bien es cierto, tenemos el DATAS, que maneja un volumen de información interesante a nivel de todos los centros poblados en el ámbito rural, el tema de las ATMs, y también se maneja la información en el ámbito urbano. Sin embargo, vemos que estas circunstancias están mostrando que tenemos que mejorar aún más el tema del sistema de información, utilizar la tecnología de información que tenemos a la mano y que se está manejando a mayor intensidad, caso de Big Data, inteligencia artificial, que nos puedan permitir un monitoreo más cercano, más inmediato, sobre la situación que se vive en la atención de los servicios, en las variables que se manejan para la calidad del agua, tanto en el ámbito urbano como rural, ¿no? Por el momento sería ese mi comentario, Sonia, y sigamos viendo qué
hay algunas preguntas que he observado de los participantes. Sí. Tú me Sí, dices, Sonia. Fernando, no sé si puedes recoger alguna de las Sí, preguntas, sí. por favor. A mí me Sí, gustaría, si me Cesarina. lo permiten, Sí. sí, reaccionar. He visto por ahí un comentario sobre el tema no, más allá del agua y saneamiento, sino de la gestión hídrica, pero por supuesto, el agua y saneamiento está dentro de una visión mucho más integral. Las soluciones del agua y saneamiento están dentro de una visión mucho más de la gestión integral del recurso hídrico. Por lo tanto, un trabajo interactoral, intersectorial, no solo gubernamental, sino y nacional y subnacional, sino también a nivel del sector privado, la academia, tenemos que ser capaces de poder promover una participación activa y descentralizada de las plataformas multiactor para la búsqueda de estas soluciones. Todos somos parte de la solución y yo no creo que si necesariamente este mensaje está calando, bueno, estamos ahora muy, vamos a decir, confusos con esta pandemia, pero si hay algo que nos deja claro es que tenemos que trabajar de manera conjunta porque todos somos parte de la solución. Ya esto se ha venido trabajando años a nivel de la necesidad, de las responsabilidades de gobierno y sus diferentes niveles, pero también de otros actores de la sociedad como la propia sociedad civil, la academia, que ahora yo veo muy activas en el tema de salud, en ese tema de los respiradores artificiales, pero parece como que la academia recién despierta, ¿no? Y también lo tenemos que hacer en el tema de agua y saneamiento, pero con una visión de la gestión integral del recurso hídrico, no solo nacional, sino incluso hasta de cuenca transfronteriza, porque todos somos parte, entonces creo que hay mucho por hacer en estos frentes y justamente para la profundización. En el otro tema del programa de incentivos municipales, yo lamento mucho y sería bueno invitar a también funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, que yo entiendo, la búsqueda de ellos es tener siempre el equilibrio económico, siempre tener las espaldas necesarias, que la economía peruana siempre se ha caracterizado en los últimos años por ese cuidado, pero yo creo que también tienen que poner en una balanza que el hecho de no invertir en agua y saneamiento y en medidas que han sido validadas y que han venido buenos resultados, con todos los bemoles de un proceso de avances y retrasos del plan de incentivos municipales, francamente sería muy triste y un retraso para el tema de agua y saneamiento rural quitar ese incentivo por la meta 4 y la meta 5. Lo que sí pienso es que tendría que ser creativa bajo el nuevo contexto, pero no quitarlo, porque realmente era un incentivo a la mejora de la calidad del servicio y que tendría que plantear. Bien. Muchas gracias, Nina, por tu observación respecto de todo esto. Ahora podemos escuchar a Fernando, que ibas a recoger algunas Sí, preguntas, hay varias ¿verdad? preguntas y muy interesantes. Justo Nina abordó algunas de ellas. Mira, por ejemplo, para Darwin, por favor, hay preocupación en el tema de los sistemas de control y vigilancia, el tema de la transparencia sobre este proceso de apertura, de reanudación de actividades en las diversas fases. ¿Qué está previendo el ministerio para cuidar el tema de la transparencia en este proceso, ¿no? Y cuidar de esta manera los recursos públicos? Es una pregunta. Otra es el nivel de articulación que se está dando en esta emergencia entre los sectores de salud y vivienda, ¿no? Vivienda, construcción y saneamiento. Por otro lado, también está el tema de los protocolos del sector, ¿no? En este proceso de reanudación hay protocolos que cumplir en todos los sectores, en este caso en vivienda, construcción y saneamiento. ¿Cuáles son los detalles de estos? ¿Cómo se van a implementar? ¿Qué comentarios nos puedes dar, por favor, Darwin, al respecto? Y nuevamente, la pregunta que se ve también es, ¿qué acciones se tienen previstas para las zonas rurales en esta emergencia, ¿no? Por favor, Darwin. Listo. He estado escuchando con bastante atención los comentarios de Cesarina, de Fernando, y también he estado tratando de entrar un poco al
al chat del foro para leerlo también un poco por dónde iban las interrogantes, que un poco ya también las ha resumido Fernando con estas preguntas que me acaba de trasladar. Algo que se ha enfatizado bastante en esta reunión es el tema rural. Y yo también voy a ir por esa línea. Es de los 36 proyectos que ustedes pueden ver como parte de la priorización que ha hecho el Ministerio a través de su resolución ministerial 088, 24 proyectos de esos 36 son en ámbito rural. Es decir, el Ministerio reconoce, y creo que es indudable que hay una deuda histórica con el tema rural, y que definitivamente es donde tiene que poner su mayor energía para poder sacar adelante y llegar a las personas que históricamente no han sido atendidas en todas sus necesidades, no solamente en agua, en el ámbito rural. Dicho eso, Cesarina hablaba un poco de que efectivamente, posiblemente los focos de infección son un poco en las capitales y efectivamente en zonas rurales posiblemente no tanto por el tema por la dispersión en la que se encuentran, posiblemente el nivel de contaminación sea menor. Es cierto, y es por eso que nosotros hemos priorizado estos 24 proyectos, pero a su vez también algo que ella también comentó en parte, digamos, de su exposición, fue el tema con comunidades nativas. Efectivamente, para poder ingresar a estas zonas de comunidades nativas, más o menos la regla que nos ponen estas comunidades es que el contratista tenga que tener un periodo entre 15 y 20 días de cuarentena para entrar y otros 15, 20 días también para salir. Entonces, para todas las personas que están vinculadas, digamos, a proyectos, tener casi 40 días de para se eleva bastante los costos y es parte de lo que el protocolo, digamos, que está estableciendo, en este caso el programa de saneamiento rural, está considerando estas dilaciones que con todo derecho están imponiendo también algunas comunidades y que nosotros también las estamos recogiendo y no somos ajenos a esto, ¿no? Y por eso que hemos preferido intervenir fuertemente en ámbito rural y solo los proyectos en Lima, que hay un grupo importante, son proyectos que están ya por encima de un 90% y que la cantidad de personas que están participando son las menos posibles. Entonces, es por eso que, digamos, hay un número importante de proyectos vinculados a Lima, pero es por el nivel de avance en el que se encuentran y que eso obviamente implicaría un mínimo de personal que participaría para poder cerrar y entregar, sobre todo, que es lo que más nos interesa, que más personas tengan acceso al agua, ¿no? Hay otra cosa que también yo quisiera enfatizar porque tenemos, creo que por un tema de formación y finalmente por algo que también hemos vivido, es que siempre hemos asociado que desde el gobierno nacional tienen que llegar todas las soluciones y desde el gobierno nacional se tiene que atender en general a la población. No olvidemos que hay un proceso de centralización y que esto se ha distribuido responsabilidades en gobiernos locales y gobiernos regionales. Y cuando no puedan estos, recién es una intervención del gobierno nacional. Y en agua es lo mismo. Es por eso que con el decreto de urgencia del 047 se hizo una transferencia a los gobiernos locales para que ellos, en el ámbito de su competencia, puedan atender justamente a todas las comunidades que mejor que ellos para poder identificar y poder, digamos, atender con lo que se pueda necesitar, ¿no? Dicho eso, siempre en todas las normas que ha ido dictando el Poder Ejecutivo, esto pasa por un control tanto del Ministerio de Economía con respecto a el flujo de dinero y a qué partidas están siendo destinadas, y al mismo tiempo por parte de la Contraloría General de la República, que es la que va finalmente ir fiscalizando y en caso que hubiesen algún tipo de mal manejo, definitivamente va a hacer las denuncias correspondientes y
seguramente en lo que nos corresponda a nosotros también haremos lo propio. ¿Qué ha hecho como parte del sistema de control el Ministerio de Vivienda? Y creo que me arriesgaría a decir que es el único que lo ha opuesto. Hace 2 domingos, exactamente el Día de la Madre, se publicó un decreto legislativo, o sea, una norma ya que tiene el mismo rango que una ley, que es el 1497, y que en una de sus disposiciones faculta al Ministerio de Vivienda a que éste pueda hacer un seguimiento y fiscalización de todas las autorizaciones que va a entregar como parte de este proceso de cuarentena. Es decir, las autorizaciones que estamos entregando no son un cheque en blanco y no son solamente una función que va a recaer en SUNAFIL o en la Autoridad de Salud, como lo puse en mi PPT, sino también el Ministerio va a participar de manera activa también para ir vigilando y controlando que se respeten los protocolos y los lineamientos que se puedan haber dictado. Respecto a cuál es el nivel de articulación con establecimientos de salud y MINSA específicamente y el Ministerio de Vivienda, en principio, como ustedes pueden notar en líneas generales, que los lineamientos que ha dictado el Ministerio de Salud con los protocolos del Ministerio de Vivienda conversan bastante, están alineados, y es más, el Ministerio de Vivienda, algo que aparece en el Decreto Supremo en el 080, casi al final de las actividades a priorizar son IORs, que son inversiones, ¿no? Pequeñas que se pueden hacer y que están vinculadas a establecimientos de salud, centros educativos, comisarías, etcétera. Es parte, digamos, de un proceso de articulación que se va a hacer desde el Ministerio de Vivienda con los titulares de estos centros para poder dar solución y que puedan también tener acceso a agua en estos, digamos, establecimientos que corresponden, digamos, por su naturaleza a la rectoría de otros ministerios, pero que también para nosotros es importante y es una oportunidad para poder ir llegando y dar soluciones, digamos, que también venimos atrasados como gobierno, ¿no? Por decir, el tema de agua en colegios en zonas rurales o establecimientos de salud o comisarías que igual no tienen este acceso al agua. Entonces, es parte de lo que se está trabajando y que posiblemente en las siguientes semanas se pueda ya ir mostrando un poco esta articulación que no solo se tiene con el Ministerio de Salud, sino que en líneas generales intentamos articular con los demás sectores y siempre pensando en el beneficio de las demás personas. Fernando, no sé si... Sí, Darwin, por favor. Una pregunta está en la bandeja. Para las empresas constructoras de PETAR y PETAP, ¿existe un Sí, protocolo para que estas en el sector saneamiento, aparte de la SST? Por favor. sí, claro. Primero, la resolución ministerial, la 087, se aplica a todas. No solamente para el sector saneamiento, sino para todas las actividades, también sector construcción, vinculadas a temas inmobiliarios también. Es decir, entonces PETAP, PETAR y temas inmobiliarios es la 087 como protocolo, y específicamente para las obras de saneamiento ya los requisitos que deben cumplir ya sería y que puedan presentar con ello y ser acreditados para que puedan reiniciar trabajos es la 088, pero nuevamente, como lo expliqué, sería a partir de una fase 2, siempre y cuando se pueda hacer una priorización ya con las autoridades locales y regionales también, ¿no? Esa es la segunda parte que ya estamos comenzando a hacer desde el ministerio, ¿no? Perfecto, Darwin. Bien, Sonia, te dejo la conducción. Bueno, muchas gracias, Darwin, por tus palabras. Evidentemente el tema es difícil agotarlo en casi una hora, ya estamos un poco sobrepasados, pero es difícil agotarlo, es muy amplio.
por lo cual nos gustaría volver a tener a Darwin o a alguna otra persona, por supuesto, del ministerio. En eso estamos conversando, a ver si podemos tener también probablemente a Max Carvajal, que es el director de saneamiento. Así que yo lo que les pido entonces a los asistentes es bueno eso, es decir, que el tema no lo vamos a poder agotar en muy poquito tiempo. Los invitamos a seguir participando de los webinars que vamos a tener cada 15 días, el tema de agua y saneamiento, y cada otros 15 días vamos a tener el tema de siembra y cosecha de agua. Entonces, más que nada, me gustaría 2 minutitos nada más para hacer un cierre general de la temática y ya despedirnos. Le quiero dejar un poco la palabra a Darwin para que nos redondee un poco el tema, y ya sí despedirnos hasta la semana que viene. Listo. Muchas gracias en principio a la organización, ¿no? A la Fundación Cordón del Plata, a ti, Sonia, gracias igual a Cesarina Quintana, ¿no? Y a Fernando, que también han hecho excelentes comentarios y siempre muy atinados, y creo que han dado un poco en el clavo en el tema que estamos apuntando, que es el tema de saneamiento en ámbito rural. Para llegar a esto, el Ministerio está trabajando fuertemente en esto, está trabajando a través de sistemas de cloración para poder mejorar y llegar a zonas rurales que difícilmente hemos podido llegar antes y que estamos tratando de trabajar con gobiernos locales. En principio, el tema de la reactivación, el tema de la pandemia es algo que no podemos escaparnos. Voy a coger un poco la frase que Cesarina dijo, tenemos que acondicionarnos a una nueva realidad, y esto obliga a seguir protocolos, y que difícilmente en una charla de 1 hora vamos a poder conocerlos o dominarlos. Me parece que es un tema que tiene para largo, y seguramente en ese proceso nosotros como ministerio también tendremos que hacer ciertas correcciones o ajustes a esto, en caso vamos identificando algunas falencias, algunas cosas que no se están considerando en el camino. Pero sin lugar a dudas, el mensaje que les doy es que estamos trabajando muy fuertemente para tratar de salir adelante y poder llegar a mejores personas, y al mismo tiempo nos permite espacios para replantearnos cosas y poder quizás acelerar en este proceso, que es el tema de cierre de brechas, que para nosotros es importante como ministerio, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Darwin, por tu exposición, por tu tiempo y por haber llegado, a pesar corriendo, a la presentación. Lo valoramos mucho. Le damos también muchas gracias a Cesarina Quintana, que ha sido una panelista que ha dado esta mirada internacional tan interesante. Esperamos tenerla en las próximas ediciones como expositora para que también nos cuente sobre esta experiencia. Y también muchas gracias a Fernando Romero, que ha hecho también su análisis normativo respecto de esta temática. Entonces, para concluir, darle muchas gracias a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta este momento. Como les comentamos, lo que queremos con este espacio de webinars es hacer un aporte a la información y dar todo lo que sea contenidos de valor como un aporte a la solución de los problemas tan complejos como es la problemática del agua y el ODS 6. Así que desde ya muchas gracias, y los esperamos entonces la semana que viene con un webinar sobre siembra y cosecha de agua, y en la semana subsiguiente va a ser un webinar sobre agua y saneamiento nuevamente. Los estaremos avisando, informando sobre estas actividades a sus correos. Les pedimos por favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde también vamos a subir este mismo webinar de acceso abierto al público, y dejen sus comentarios también allí para nosotros poder tomar nota de sus intereses y preguntas. Así que les agradezco mucho y seguimos en contacto. Hasta la semana que viene.